maestro de maestros. A ver, hablabas de cómo elaborar una novela. En 3 patadas. Entonces ya quedamos que en aquel entonces Xochimilco estaba muy lejos, por eso íbamos en tranvía. Y de pilón yo la había visto y ya estaba ahí, ya más Y de puesto. ahí te arrancas. Ahora, cuando llegas a este punto, necesitas otro personaje y necesitas una trama. ¿Cuál es la oración que sigue? ¿Qué quieres, de terror o de amor? A ver, terror. Me bajé, la seguí y conforme caminaba sentía el frío del cuchillo. Ay, no, buenísimo. Y ahí ya No, sigue ya, toda una exacto. novela. Ahora de amor. Me acerqué, la seguí, no me atreví a hablarle. Tenía miedo de que mi palabra la asustara. ¿Qué tal? Es decir, el chiste es poner la que sigue. El único desmadre es cuál es la que sigue. O sea, el problema Oye, no de es que es tantos la libros sigue. que has escrito, maestro, ¿te ha venido la hoja en blanco? No, porque yo no escribo como escritor. Yo soy más abusado que los escritores. Yo aprendí de veras a escribir gracias a los pintores, porque esos son más abusados. A ver, explícate. Mira, tú llegas a un estudio de un pintor y tiene en las paredes un chorro de cuadros y en medio una mesa donde está grabando y mientras se seca el fondo de acá pinta un mamey. Digo, por Sí, decir por algo, decir lo algo. que sea, no importa. En cambio, los escritores se aferran a escribir una sola cosa. Y entonces cuando aquello se atora porque no sabes qué es lo que sigue, Te viene la página en blanco. te viene la página en blanco. Entonces yo lo que hago es lo mismo que los pintores, trabajo en varias cosas al mismo tiempo. Entonces, si acá me amenso y ya me dio el estreñimiento literario, la ¿Tienes el página en mamey blanco, o tienes la piña? tengo la piña y tengo el mamey o tengo lo que sea, y me cambio. ¿Por qué razón? Por eso has escrito tanto. Claro, Por eso has escrito es tanto. el secreto. Claro. Y aparte, esto se debe a una necedad. Yo creo que el escritor es un oficio profesional. Sí. Y es tan profesional que debes de vivir de tu profesión, de tu oficio. Como si fueras carnicero, contador, ingeniero, lo que sea, pues da lo mismo, o bolero. Por eso siempre tienes que estar escribiendo. Exacto. No es un golpe ahí que te dé. No. ¿Qué tal que no llega la mendiga musa? Man? Pasan 10 años. Claro, queda claro. Entonces, es cosa de hora ¿Alguna nalga. vez te han perseguido? ¿Alguna vez te han dicho esto no? ¿O no vamos a vender tu libro? ¿O déjate de meter con fulano? ¿O has conocido? Bueno, primero, si tú has tenido una persecución. No, nunca. Las veces que alguna vez tuvimos problemas, pero no creas que fueron mayores, fueron más bien de índole legal. Fue cuando hacía yo, junto con Bef y con Toño García, una revista de humor político, y pues sí, nos caían demandas por difamaciones y todo eso, y bueno, pues se presentaban. Y es lo normal, pues, o sea, eso es de gente civilizada. Claro. No estoy de acuerdo, no quiero réplica, te quiero demandar, pues va. O sea, es de gente civilizada. ¿Qué piensas como escritor, maestro, de esta persecución política? Lo reciente en Nicaragua fue brutal. Y fíjense, no nos vayamos más lejos, ¿eh? Elena Chávez ya se fue de México. ¿Ya se fue? Elena salió despavorida y algo muy importante, dijo, si algo me llega a pasar, dice, acuso directamente de esta persecución al presidente, a la jefa de gobierno, a la fiscal, y les digo de una vez que el material del segundo libro lo resguardan unos amigos fuera del país. No evitarán que sea publicado. Sí. Y se fue. ¿Y se fue? Se fue de México. Se fue. Denunció persecución y hago responsable a quienes aparecen en El Rey del Cash. Claro. Eso es lo que sucedió con Elena Chávez. ¿Qué pasa en Cuba, Nicaragua recientemente? Mira, la historia es en el fondo tan simple y tan horrenda que queda clara de manera muy simple. Cuando tú oyes hablar al gobierno de La Habana o al de Managua y no le pones ojos críticos, parecería que estás escuchando a un tipejo que se dedica a promover y proteger el arte y la cultura. Óyelos hablar y dice el gobernante eso todo el tiempo.
Y sin embargo, por otro lado, hay una persecución constante, una huida constante, en fin. ¿Por qué ocurre eso? Porque un gobierno que dice proteger las artes persigue a los creadores. O sea, es una contradicción burra. Ahora, yo sospecho algo, que estos gobiernos dictatoriales no saben lo que es el arte, no entienden lo que es la literatura, porque ellos lo confunden con la propaganda. No sé si me explico. Un artista no puede expresar lo que cree, lo que siente, lo que piensa. Un artista tiene que escribir de acuerdo con los lineamientos del régimen. Es decir, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución naranjas agrias. Nada. Pongo un ejemplo, y esto te va a dar una idea. Cuando yo era muy joven y estaba en la universidad, los Ajá. sandinistas todavía estaban en guerra. Digo, esto fue hace, ya tiene tiempito. Y los sandinistas, ya desde que estaban en guerra, promovían una cierta literatura, que era bastante bobalicona, por otra parte. Recuerdo un libro que tenía un título cuya imbecilidad se notaba desde el propio nombre. Era de un tal Omar Cabezas y se Ajá. llamaba La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Perdón que lo diga, las estepas son planas y las montañas son para arriba, pero bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí esa contradicción. Y la historia era de yo guerrillero, tú guerrillera, cómo nos amamos en la revolución. Tú dices, oiga señor, eso es realismo socialista de quinta. En la época, en los momentos más duros del régimen cubano, pasaba algo parecido. Tú tenías que escribir para apoyar al régimen. ¿De qué se trataba tu novela? Pues de alguien que entró a la zafra y conoció ahí a una guajira y tuvieron guajiritos. ¿De qué tenías otra? De cuando expropiamos las casas de la burguesía, etcétera. Pero de pronto eso no es literatura, no es arte, es propaganda. Es hacer eco de las ideas políticas de un régimen. Pero de pronto hay gente que dice, yo no, yo tengo otras ideas. No es que critique al régimen, ni siquiera eso. Es que pienso diferente en términos de creación. Pongo un ejemplo, nada más para que te eches un trompo al oído. A ver. Alejo Carpentier, a quien creo que ya no se lee, pero es uno de los Cubano. sí, Uy, que cubano, y no, es un no, es un escritorazo. escritorazo. Un escritorazo. Échense el concierto barroco, yo me lo sé de memoria. Empieza de plata los platos sobre las hojas de plata labradas en los platos de plata. No, es que el Es una maestro tiene maravilla. además una memoria que Una él es un carajo. maravilla. Algo así es, digo, no me acuerdo bien. Y Carpentier, él no cree en el realismo socialista. Él es un escritor de altos vuelos y el gobierno de Castro lo manda al exilio de oro. Lo nombra embajador, perdón, lo nombra agregado cultural en la embajada de Cuba en París. Y Alejo Carpentier se queda allá. No puede volver a la isla porque no escribe realismo socialista. No importa que sea uno de los grandes escritores cubanos, lo sacan. A otros que cometen errores, como denunciar algo del régimen, como Reinaldo Arenas, que de pilón era homosexual, es una persecución atroz. Tan atroz que él termina huyendo, llega a Miami, donde prácticamente, bueno, no prácticamente, va a morir de una manera espeluznante. Pero hay otros, y eso es lo raro, que se quedan en la isla. Y en la isla ejercen la crítica. Uy, Y no les va mal, porque se vuelven intocables. ¿por qué? Ah, te pongo dos ejemplos, dos de mis escritores cubanos preferidos, que son contrarios al régimen y Ahí se viven en quedaron. la isla y el gobierno no los toca. Me refiero a Leonardo Padura y a Pedro Juan Gutiérrez. Pedro Juan Gutiérrez, tú lo lees y tú dices, no, este sí está, perdón por la palabra, pero no hay de otra, este sí está muy cabrón. Él cuenta, no, su trilogía de La Habana, ustedes la leen y por favor con la vacinica o la bolsa de mareo al lado. O sea, ahorita vengo, voy a cantar Oaxaca. Entonces, es terrible. Y él ha situado toda su novela,
todas sus novelas, en el peor momento contemporáneo de Cuba, en el periodo especial. Uy, Entonces, aquella Habana que cuenta es la de la miseria, de las no. deyecciones, una cosa espeluznante. Pero, bien qué cosa más extraña, la obra de Pedro Juan Gutiérrez se conoce primero en España y en México que en Cuba. Él lo ¿Qué tal? publica Anagrama allá en Barcelona. En Barcelona. Y luego, bueno, pues llega a México vía Anagrama, eso es bastante obvio. Y Pedro Juan acaba por tener tal prestigio fuera del lugar, fuera de la isla, que sin ningún problema lo dejan escribir. Y ojo, el chiste de él es que nunca ha golpeado directamente al régimen. Describe la miseria, describe el horror. Te queda claro dónde es, porque no está diciendo un libro que se llama Trilogía de La Habana, no ocurre en el Cairo, perdón que se los notifique, pero la crítica es brutal. Leonardo Padura hace lo mismo. Él ha situado todas sus novelas en el trasfondo del horror. Por ejemplo, El hombre que amaba a los perros, que es la que a mí más me Es gusta. una gran obra. Es una gran Una obra. maravilla. Es lo mejor que puede haber. Persecución de escritores, políticas, por ejemplo, como Cuba, Nicaragua. Y hablábamos de perseguir las ideas. Cómo algunos se quedaron en Cuba y son protegidos aún por el propio régimen, aunque están en contra del régimen. Exactamente. Porque logran tener una fuerza su obra que tocarlos te carga el payaso. Eso hace distinto al caso de Nicaragua. Pienso solo en dos ejemplos, el caso de Sergio y el caso de Gioconda. Ambos sí tienen una obra solidísima, una presencia intergaláctica, pero Daniel Ortega no se tentó el alma para decir nada. Y lo que resulta fundamental en esto es que no se da cuenta el gobierno que detesta las ideas para apoyar la propaganda, que en cada línea de Sergio y de Gioconda hay más Nicaragua que en su decreto. Me acordaba ayer de un poema de Gioconda Belli. Ajá. Dice, yo te amo, patria, de mis sueños y mis penas, y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, y susurrarte esperanzas, y prometerte curas y encantos que te salven. Este poema Gioconda lo escribió cuando estaba la revolución. Es Fue decir, perseguida. sí, por Somoza. Y ahora por los sandinistas, con los que mantuvo al principio una relación más o menos cordial. Más o menos cordial. Pero lo que escribió contra Somoza hoy resuena con el gobierno sandinista, con el gobierno de Ortega. ¿Por qué ocurre esto? Por una razón muy extraña. Porque los gobiernos al estilo de Cuba y Nicaragua parten de una desmemoria absoluta. Me explico. Imagínate que tú eres cubano o tú eres nicaragüense. Si eres nicaragüense ya no eres maya. Perdón que diga algo tan raro. El mundo maya se acaba en el país anterior. Es decir, no tienes un pasado indígena brutal, igual que en Cuba, ahí se mueren todos. Tampoco tienes un siglo XIX muy notorio, porque no existías, eras colonia en el caso de Cuba, y eras parte de una gran Centroamérica en el caso de Nicaragua. Ellos dos se vuelven herederos de una sola persona, Cuba de Martí, Nicaragua de Sandino. Y siguen en esa desmemoria hasta que aparece un hombre privilegiado que se convierte en la encarnación del pasado, el presente y el futuro. Fidel, en el caso de Cuba, que él es todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Sí, sí, sí. Y el señor Ortega, que se asume como el presente, el pasado y el futuro de un país sin memoria. Es decir, son países sin historia para la gente común. No es que no la tenga, pues. Por ejemplo, esta medida tomada contra 94 escritores, políticos y periodistas,
acusándolos de traición a la patria y corriéndolos del país. Y despojándolos de todo. Despojándolos de todo. La semana pasada, ¿no? Sí. Que Sí. Colombia, pues, acoge, por ejemplo, a Sergio Ramírez. La escritora que estábamos comentando ahorita, Gioconda Belli. pues se va a Argentina. Sí. ¿Qué piensas de esto, maestro? Mira, lo que ocurre en esos países es que, salvo casos excepcionales como los que mencionaba, lo que tú vas a ver es una literatura del exilio. La literatura cubana que nosotros podemos leer es una literatura que se escribió fuera de Cuba. Me da igual si es Guillermo Cabrera Infante, si es Severo Sarduy, si es Carpentier, en fin, los que cometieron el error de quedarse fueron mutilados, silenciados o terminaron haciendo panfletos. Digo, José Lizama Lima, que se queda, la pasa de la riata. Y ojo, es un régimen que no tolera ninguna sombra. Me da igual si es en el sentido literario o es en la danza, en lo que tú quieras, pero también en el político. Al gran héroe de la revolución, al general que derrota a todos en Angola, lo fusilan. Incluso si esto implica un descrédito brutal. El caso el caso Ochoa, por ejemplo, en Cuba, significó la condena de todo el mundo, incluso de los que apoyaban. Sartre rompe con Cuba, Simón de Beauvoir rompe con Cuba, Vargas Llosa rompe con Cuba. Escoge tú quién. Bueno, Paz no había caído mucho en el garlito, pero termina de romper con Cuba. Hay un rechazo universal y ellos siguen, por una sola razón, porque esos hombres son imperiales, son tan imperiales que no puede nadie osar llevarles la contra con el pensamiento, ya no con la voz, ya no con la palabra escrita, con el pensamiento. Aquel que me desafía pensando tiene que callarse. Y es o el exilio, o la cárcel, o el silencio, o condenarlo a morirse de hambre, como pasó en muchísimos lugares. Pero esta tradición, quiero que quede claro, no es de Cuba, no es de Nicaragua. Es una tradición totalitaria, es una tradición dictatorial. Lo mismo ocurrió en la Unión Soviética, lo mismo ocurrió en la Alemania nazi, lo mismo ocurrió en dime tú qué. Por ejemplo, en la Alemania nazi, ¿cómo fue el tema de los escritores? Ellos tuvieron poco tiempo para huir. Por ejemplo, Thomas Mann, cuando ya ve la llegada de los nazis, dice: ha sido un gusto conocerlos, me voy. Y se pela. Y pasa lo mismo con la gente de la escuela de Frankfurt, con Marcuse y compañía, Adorno, en fin, todos ellos se van a Estados Unidos ellos. Pero hay algunos que se quedan, grandes escritores, y deciden apoyar. Eso se nos olvida. Siempre hay grandes escritores que pueden apoyar a la dictadura. Heidegger, que no es poca cosa, Heidegger era rector de una universidad, miembro del partido nazi, e incluso tenía amoríos, y dejó de tenerlos, con una judía maravillosa, Ana Andreth. Pero no solo él, en Francia, Celan está clavadísimo con las ideas nazis y es un escritor fuera de serie. Y lo mismo te pasa si te vas a Dinamarca, con Knut Hamsun, está clavado con los nazis. O en Italia. Bueno, acuérdate la quema de libros en el 33. Sí, pero... Miles de estudiantes universitarios en Berlín se juntaron en la Operplatz y a quemar libros calificados. No. Hicieron la quemazón. Es una cosa histórica, sí. 1933. Es terrible esa quemazón. Pero tú recuerda algo que no se nos puede olvidar de ese hecho. Los que empiezan quemando libros terminan quemando personas. Los que empiezan censurando libros terminan censurando personas. Y los que quieren que toda la gente los apoye, lo único que buscan al final
es hacer cosas inconfesables. Es decir, el silencio, el apoyo y la propaganda permiten lo inconfesable, lo indecible. Por esa razón hay que protestar. Yo me acuerdo en esa, bueno, históricamente en esa quema de libros en Alemania, que fue brutal porque los nazis decían que, por ejemplo, Lutero, todo esto eran ideólogos degenerados. Claro. Entonces tenían que dejar de existir. Nadie podía leerlos. Querían sincronizar todo a lo que Goebbels decía, a lo que ellos decían. Y acabar con ideólogos degenerados. O sea, imagínate tú pensar distinto de un régimen y que seas llamado ideólogo degenerado. Ahora te la cambio. ¿Cómo te dirían en Cuba? En Cuba te dicen animal, te ponen nombre de animal. Gusano de Miami. Ah, caray. Es decir, tú eres un gusano, bueno, gusana en tu caso, perdón. Gusana, sí tenías ideas diferentes. Es decir, esta persecución pasa por un hecho crucial. Cuando yo te digo a ti, gusana, te robo tu humanidad. Y te convierto en algo menos que un ser humano y te puedo aplastar. Y nadie te va a extrañar, porque nadie extraña a un gusanito. Si yo te convierto en una degenerada, te convierto en un peligro para todos. No oigan a esa mujer malvada. Les va a degenerar las orejotas. Y por lo tanto, si te mato, te corro, te hago lo que sea, estoy salvando a un país. Curiosamente, todas estas medidas tienen la misma excusa. Vamos a salvar al país. Vamos a mantener puro al país. Vamos a mantener ese rumbo que nos va a llevar a un futuro promisorio. No importa que nunca hayas llegado, como en Cuba. Es terrible el tema, terrible. En esa quema a Marx, a Brecht, a Bebel, quemaron a todos. A todos. A Freud también Freud, lo pasaron lo pasaron a chamuscar. incendiar, a Hemingway. Sí. Híjole. Ahora, Hemingway, por borrachote seguramente, porque pues, es un tipazo. A Mann, que estabas mencionando. Sí, a Mann, Mann. a los dos los chamuscan. Es una cosa terrible. Y lo que haces en América Latina y en el Caribe no es quemar, sino terminar, dejar de publicar y condenar al silencio.